empiece el año, que empiece el año con movimiento, actitud, recuerda tú que en este caminar en la vida, siempre debes de llevar un orden. Si tú llevas en orden el amor en tu vida, todo lo demás va a ser fácil. Recuerda, Jesús así no lo dejó. Ama a Dios por de sobre todas las cosas. Ámate a ti mismo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Siguiendo ese orden, olvídate, nunca vas a tener problemas. Y yo te agregaría ya en el caminar en la vida de un gran terapeuta que a veces como que es polarizado, unos sí lo quieren, otros no lo quieren, que es Jorge Bucay. Pero Jorge Bucay te lo dice bien clarito. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién voy? No alteres ese orden, no lo alteres. Primero ve quién soy, a dónde voy y luego con quién voy. Eso es lo más importante. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego. Y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Aquí nuestro intento en este programa que es ético 100%, yo te lo he recalcado una y otra vez, pero es importante que sepas que este programa es 100% ético porque el conductor, o sea, yo, no recibe un solo peso, no porque la empresa no me haya querido pagar, sino de que pusimos como un arreglo en donde yo no recibo un pago, pero yo califico quiénes son los invitados. ¿Para qué? Para que esta medicina científica, esta medicina en donde no me aprovecho de ti, ni trato de meterte cosas para poderte vender algo, sea un puente para ti. Este programa es 100% ético, vienen personas que son lo que son, no te van a vender pócimas maravillosas, ni te van a engañar, ni te van a fraudear. Eso sí te lo puedo garantizar, que la ética está preservada al 100 en este programa. Y bueno, pues hoy hay una comisión que es importante que nosotros difundamos como médicos, como pacientes, como amigos, como familiares, la existencia de esta comisión. ¿Por qué? Porque es una comisión en donde lo que va a tratar de evitar es llegar al deschongue total e involucrar autoridades civiles y penales en la atención médica. No que no tengas derecho a hacerlo, eso es independiente. Claro que tienes todo el derecho de ir a la penal y ponerles ahí acusación a los doctores y todo lo que tú quieras. Sino de que si tienes alguna duda o alguna queja contra algún servidor de servicios médicos, tengas una instancia que te puede ayudar desde dos grandes aspectos que implica una queja, que es la instancia médica, que a veces no logramos entender aspectos detallados médicos, y claro, si tú vas a poner una querella, pues necesitas estar súper bien asesorado por un abogado, alguien que sepa de leyes. Bueno, para eso hace años se creó esta CAMEJAL, que es la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco. Ya los hemos tenido aquí como invitados y empezamos este año, estos primeros días del año, bueno, teniéndolos de nuevo aquí. Está con nosotros el doctor Salvador Chávez Ramírez, que nos visita de la CAMEJAL, y con el tema del día de hoy, derechos de los pacientes. Bienvenido, gracias por estar aquí, doctor. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Priego, por de nuevo recibirnos en este programa que de verdad me parece que muchísimo ayuda a muchas personas también. Y bueno, aprovechando para todo su auditorio, un feliz año para todos ustedes. Que nos vaya bien este año, ¿verdad? Así es. A todos que nos vaya muy bien. Que estemos llenos de salud. Así es, sobre todo salud, porque todo lo demás pues viene ya implícito. Hasta que perdemos la salud es cuando nos damos cuenta de chin. O sea, detallitos como mi dedo meñique, ¿para qué sirve? Y el día que lo pierdo, ¿no? Sí servía para algo, ¿verdad? O sea, cosas así tan insignificantes, que bueno, Dios es tan grande que nos lo puede compensar con otras cosas, pero la salud es lo más importante. A mí me gustaría que nos volvieras a recordar en estos 2 minutos que quedan antes de irnos al bisturizazo, ¿qué es la CAMEJAL?
La Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco es la instancia que se creó en el gobierno del estado desde el año 2001 para atender todos aquellos problemas que se dan entre los usuarios de los servicios de salud y los prestadores de los mismos servicios, llamando usuarios a todos aquellos enfermos y a sus familias o a sus acompañantes cuando van a requerir algún servicio de atención médica o paramédica. Paramédica me refiero a sea radiografías, laboratorio, y en el caso médico, ya sea médico tradicional, médico clínico, o bien la odontología o la psicología o la nutrición. Y los prestadores de los servicios de salud son todos aquellos, ya sean personas físicas u organizaciones, llámese hospitales, clínicas, laboratorios, lo que sea, son los llamados prestadores de servicios. Entonces, cuando existe algún problema, alguna insatisfacción, alguna controversia o algún conflicto, digamos, entre el prestador y el usuario, cualquiera de estos usuarios, es cuando pueden recurrir a la Camejal y nosotros tratamos de llegar a un acuerdo, llámese con explicaciones o llámese resolviendo de alguna manera el posible daño que se haya ocasionado o la mala atención que se haya ocasionado y con ello el consecuente o posible daño. Hasta que queden las partes ahora sí como en común acuerdo. Así es, satisfechas, buscando siempre esa, la satisfacción de ambas partes. Si hay alguien que cometió un error, con la idea de que reconozca el error y lo trate de alguna manera de resolver, y obviamente el quejoso que quede satisfecho. ¿Teléfonos? ¿Dónde los podemos contactar? El domicilio de la Comisión de Arbitraje Médico es Carlos F. de Landeros, casi esquina con Avenida México, por ahí por el rumbo de Pérez Verdía. Y es Carlos F. de Landeros 163. Los números de teléfono son 3616-1801. Despacio, doctor. Despacio para que lo puedan anotar con calma, que lo tengan ahí guardadito. Sí, es 3616-1801. Y 3616-1962. Acabamos de agregar uno que es de todos los servicios del gobierno del estado, que es el 1562-0736. ¿Y alguna página? Así es, la página de la comisión es www.camejal.gov.mx. Gov de gobierno, con B grande. Así es, y quisiera igual darles un correo electrónico que es camejal@jalisco.gov.mx. Vámonos al bisturizazo. ¿Qué tal nuestro tema? Bienvenidos, vámonos, regresamos. Van a trabajar, a celebrar después. Moverte, mueve y te alborota como el que hay en South Beach. Mueve la cintura, las mujeres que locura with the face. Ríete de la vida, ríete de ti mismo, no te tomes tan en serio este caminar en la vida. Si vas manejando y de pronto te encuentras con gente que pues no sabe manejar o lo que tú quieras, entiéndelo, no te pelees, no vale la pena, no vale la pena. Si no lo educaron sus papás, o sea, tú no lo vas a lograr. O sea, con ese concepto, sácale la vuelta, punto y se acabó. O sea, no vale la pena que te involucres. Recuerda, la educación vial se mama en casa. Punto. No hay forma que tú, después de lo que no lograron hacer sus papás, lo puedas lograr. Entonces, no te involucres en conflictos viales, por así decirlo. Bueno, pues vamos a continuar con este tema. Como les digo, está el doctor Salvador Chávez, viene de la Camejal, de la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco. Y bueno, pues vamos a hablar de esos derechos. Fíjense cómo la imagen conceptualizada del doctor, esa imagen de concepto que podemos nosotros tener del nombre doctor, es un título que la sociedad amablemente nos otorgó. Y durante muchos años quizás la palabra del doctor prácticamente era como una ley, como una imposición completa. Y el paciente no podía decir absolutamente nada. Incluso si le decía, oiga, yo opino, usted va a saber más que yo, oiga, y si pido una segunda opinión, usted está dudando de mí. O sea, no podía decir nada. Conforme se va emancipando el conocimiento médico, van surgiendo nuevas especialidades, claro que los pacientes empezaron a conocer un poquito más y a pedir un poquito más. Con este concepto de pedir un poquito más, bueno, los doctores también empezaron a exigir que los pacientes cumplieran sus metas. Entonces, se vino la creación de estos derechos de los pacientes en cuanto a lo que es la atención por parte de los médicos. Y a mí me gustaría que nos diera una semblanza un poquito más amplia el doctor Salvador Chávez acerca de estos derechos.
Sí, cómo no, gracias. Yo quiero partir, y creo que ya en este momento toda la sociedad lo conocemos, que la salud es un derecho humano, que desde hace ya 15 años prácticamente en el mundo todos los países se han puesto de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo para catalogar a la salud como un derecho humano. De tal manera que eso significa que todos, por el solo hecho de ser humano, tenemos de alguna manera ese derecho de que nuestra salud se proteja por parte de nuestras autoridades, por parte del Estado, por parte del gobierno, como cada quien le quiera llamar. De tal forma que esa es la gran preocupación, o debe de ser la gran preocupación de todos los gobiernos, de tener instituciones o de tener servicios de salud suficientes y de la calidad para resolver los problemas de la enfermedad o de la pérdida de la salud que en un momento se pueda dar. En función de esto, entonces, se ha venido trabajando en definir en esa relación de la persona, del enfermo o de la familia con los prestadores de servicios de salud, cuáles son esos llamados derechos de los pacientes. Y para el caso de México, desde el año 2000, se integró algo que se ha llamado el Decálogo de los Derechos Generales de los Pacientes, que de alguna manera especifica, digamos, o señala con mayor precisión cuáles son los 10 derechos de los pacientes. Yo quisiera empezar a enumerarlos. El número 1 es recibir atención médica adecuada. Es decir, todos tenemos el derecho de ir a cualquier institución, llámese pública o privada, en caso de una urgencia, y recibir la atención que nosotros requerimos, independientemente de las posibilidades que en un momento dado tengamos de pagar o no en ese momento el servicio. De tal forma que no puede negarse el servicio, y este es un derecho fundamental de cualquier persona que requiera con urgencia un servicio en caso de un daño o de una enfermedad. Por ejemplo, alguien que tiene derecho al ISSSTE y está en una población en donde no hay ISSSTE, nada más hay una cliniquita chiquita del ISSSTE, pero hay un hospital del Seguro Social, y este paciente es un hombre de 57 años que tiene una cardiopatía, es decir, no sabía él que estaba enfermo del corazón y tiene un posible infarto. Pues claro que ahí no, ¿para dónde te haces pues? O sea, Claro. tienes que llegar urgente y te queda 3 cuadras ese hospital grande del IMSS, pero él no tiene derecho al IMSS. ¿Qué pasa ahí? Ahí debe de obligadamente el IMSS, en este caso el personal del IMSS, debe de atender y resolver la urgencia de manera inmediata. No se le puede negar el derecho. En caso de que así sea, el paciente o la familia tiene todo el derecho del mundo de denunciar, llámese en la queja o llámese en la demanda, de denunciar el que se le negó el derecho a atender una urgencia médica. Ahí la obligación del IMSS es recibirlo, resolverle el problema de urgencia y luego obviamente ver cómo debe de ser trasladado, cómo debe de ser llevado a los servicios en donde puedan seguirle atendiendo en el caso de este que sería, digamos, un problema crónico en el sentido de atenderlo horas o días después. Entonces la urgencia debe de ser atendida inmediatamente en el IMSS. Así es que no se puede negar ese derecho. Igual sería alguien que no tiene ninguna institución, es privado y resulta que se le rompió la fuente, se le vino el chiquillo y entra a un hospital privado. En ese momento se está saliendo ya el chiquillo. Ya está coronando, ya está saliendo. ¿Qué pasa ahí? Ahí de cualquier tipo de hospital que sea, llámese uno solamente un profesional de la salud, médico o enfermera, o bien un gran hospital de especialidades privado, tiene la obligación de atender inmediatamente el parto. En este momento, para el caso de México, probablemente sea uno de los eventos de salud más cuidados. A nadie se le puede negar la atención del parto en este país. De tal manera que independientemente si tiene o no para pagar, debe de ser atendido ese parto. Después de eso, el hospital o el profesional de la salud que la atendió verá cómo en un momento dado puede ser remunerado por la atención que prestó. Pero en ese momento no se puede negar la atención. Esto es un delito, ni siquiera es una falla. Esto es un delito cuando se niega la atención de un parto en cualquier nivel de atención y por cualquier profesional de la salud. Yo aquí recomiendo a todos los colegas médicos, enfermeras, todo el personal de salud, que sean muy cuidadosos en esta atención. Yo creo que todos hemos oído en semanas o meses pasados que ha habido problemas en algunos hospitales porque las parturientas nacen sus niños fuera del hospital o en áreas públicas, y que obviamente esto ha causado un gran problema tanto a nivel institucional como a nivel social, y recordarles que detrás de eso se ha tipificado como delito.
Entonces, pues, cualquier persona en un caso de urgencia de atención de parto debe de ir inmediatamente al servicio más cercano de salud que tenga, público o privado, y todos tenemos la obligación de atenderlos. De no ser así, cuidado, les repito, incurrimos en un delito de orden judicial y legal. Esto quiere decir entonces que, o sea, si yo llego con un embarazo ya que está botándose el chiquillo, sea IMSS, ISSSTE, hospital privado, me tienes que atender sin pedirme una tarjeta de crédito, sin pedirme dinero. Ya después veremos a ver si se puede recuperar. Salvada la urgencia, se puede derivar ya a una institución pública, pero en ese momento no se puede negar, definitivo. Así es, definitivo, no se puede negar. Incluso es mayor el delito si primero se le solicita algún tipo de, digamos, de garantía, llámese tarjeta de crédito, algún documento legal. Esto en algunos lugares, desgraciadamente, es una práctica que no es nada rara y que obviamente esto todavía incrementa el nivel del delito cuando se hace. De igual manera, a nadie se le puede retener por no pagarlo. No, incluso esto se puede tipificar como secuestro. Cuando un paciente está en un momento dado ya dado de alta, en condiciones de irse a su casa, y le dicen que no se puede ir o no lo dejan salir de las instalaciones, digamos, de salud, cuidado, porque se puede tipificar como un secuestro. A nadie se le puede retener. Porque aquí puede dar dos opciones. Una, que el doctor lo da de alta y administrativamente dice, no, usted no se puede ir. Y dos, que el paciente dice, yo ya no quiero atenderme aquí y pido mi alta voluntaria. ¿Cierto? Efectivamente, No así tienes es. que esperar el alta del doctor. Efectivamente, así es, solamente que hay que recordarles que en el alta voluntaria pues es bajo el riesgo de la persona que la está solicitando. Ahí tiene que tener muy claro quien solicita una alta voluntaria que bajo su propio riesgo en el sentido de salud o de enfermedad, y su propio riesgo en el sentido de las responsabilidades administrativas que ha contraído en donde estaba recibiendo los servicios. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Fíjense, de un solo punto, el derecho primordial de la salud. Tenemos derecho a la salud y más en situaciones de urgencia. Vámonos al bisturizazo. Nuestra página está abierta, www.radiomujer.com.mx, y nuestro WhatsApp 333-822-3208. Te lo repito, 333-822-3208. No se te olvide poner tu nombre, tu edad y todo en el mensaje a través del WhatsApp. ¿Queda claro? Muy bien, vámonos. Acaba de empezar, el ritmo a calentar, y a los que se van. A tout l'amour dans l'air, que a tout l'amour dans l'air, love is in the air. Esto es dedicado a los oprimidos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Entonces ya vimos el derecho número 1. Ahora continuamos. Está con nosotros el doctor Salvador Chávez Ramírez, viene directamente de la Camejal, que para mí de veras es un gusto enorme poderlos tener. Este programa es amigable, no es un programa fastidioso, es un programa de información para ti, para que le puedas sacar provecho a todo esto. Aquí no se trata de fastidiarte ni nada, es que sepas que tienes derechos, así como también obligaciones. Claro, todo derecho implica una obligación, así de que ya lo sabes, pero es importante que conozcas estos derechos para que sepas qué hacer y qué no hacer. Ahorita ya nos explicaron este derecho a la salud en cualquier instancia, y si es una urgencia, tienen la obligación de atenderte. Si no te atienden, hay riesgo hasta de, ahora sí, acciones punitivas, en donde ya sea porque no te quieren atender o si te dan de alta no te quieren dejar ir. Vamos a continuar, doctor Salvador. Sí, gracias. Derecho número 2, recibir trato digno y respetuoso. Ya señalaba hace un ratito el doctor Priego de cómo antes los médicos tenían una palabra que era prácticamente ley. Pero esto de alguna forma implica que si bien su palabra es obviamente de toda la confianza y de gran respeto, es muy importante que esa palabra sea de manera educada, de manera sensible, de manera digna y respetuosa hacia el paciente o la familia. Derecho número 3, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Momento, doctor Salvador. O sea, si tú tienes, porque eso se daba antes, pues, los doctores eran gritones, impositivos y rayaban a veces en la majadería y ofendían al paciente. Eso no debe de ser.
Claro que no. O sea, primero por principio de persona, nadie me puede ofender a mí, nadie me puede lastimar, nadie me puede decir, oye, ¿cómo quieres que te opere, gorda asquerosa? Por así decirlo. Cierto. Y eso todavía en estos tiempos se da. Eso no puede ser permitido. ¿Qué pasa si alguien hace eso? Si alguien hace eso, ya sea el enfermo, el paciente o la familia, tiene todo el derecho del mundo de ir con nosotros o de ir a cualquier instancia e interponer una queja respecto a no haberse tratado de manera digna y respetuosa. Desde la posibilidad de que en un momento dado algún prestador de servicios de salud le llame con algún apodo, no se dirija con la educación, con el respeto, con la sensibilidad al paciente, desde ese momento podemos considerarlo como un maltrato. Y esto está tipificado, en el caso, por ejemplo, de la queja, está tipificado como eso, como maltrato, o ya si en un momento dado hay, digamos, agresiones, groserías, pérdida del respeto, etcétera, etcétera, pues entonces ya esto sí se puede tipificar y obviamente presentar formalmente una denuncia. Pero solamente el no dirigirse por su nombre, de manera respetuosa, de manera amable, de manera en un momento dado sensible, esto ya puede incurrirse en un maltrato del prestador hacia el usuario, llámese paciente o familia. Me quedé pensando, imagínense, ¿no? O sea, señor 2438-A3, con todo respeto me dirijo a usted, ¿no? O sea, qué majadería, ¿no? O sea, Sí. digo, que va con las palabras muy suavecitas, pero qué padre. Y yo que tengo un hermano en la Unión Americana, digo, tengo varios hermanos, pero él que es oncólogo, lo buscan, titipuchal, ¿saben por qué? Porque los mexicanos nos caracterizamos por el apapacho, el abrazo, el ánimo, la palmadita, el apretón de manos, ese que nunca se pierda, y claro, don Juan, don Yamari, ándele, échele ganas, ¿no? Cierto, efectivamente. Incluso es importante a veces el tener claro a qué se refiere algunos profesionales de la salud, llámese médicos, enfermeras o cualquier otro tipo de profesional de la salud, tiene una costumbre que yo no sé si sea buena o sea mala, pero bueno, al final de cuentas hay que tener mucho cuidado con ese tipo de costumbres. Referirse a las personas como mijo o mija o sí. gordito o gordita No, o pues no. qué sé yo. Es ese tipo de palabras que de entrada parecieran cariñosas, parecieran de alguna manera amables. Pero que bueno, algunas personas pueden en un momento dado no ser de su agrado, no ser de alguna manera aceptadas al que se les llame así, cuando todos tenemos un nombre y tenemos un apellido y que se le puede decir señor o don o señora o doña. Y que de alguna manera son formas respetuosas de dirigirse y qué mejor que con el nombre de uno. Claro, bien, entonces ya lo entendieron. Esto radica el punto número 2. Vámonos con el punto 3. El derecho número 3, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Esto es un gran problema en la actualidad, se los digo yo como responsable pues de esta comisión de arbitraje médico, como una gran cantidad de quejas, una gran cantidad de inconformidades se generan por esa falta de comunicación, por esa falta de diálogo entre el profesional de la salud, el paciente y su familia. Hay que ser muy claros los profesionales de la salud cuando nos dirigimos a una persona que requiere de nuestros servicios, de decirles qué es lo que nosotros pensamos hacer, cómo lo pensamos hacer, cuáles son las posibles consecuencias positivas o negativas del servicio que estamos prestando y estar verdaderamente muy claros en un lenguaje sencillo, en una forma accesible de que la gente nos entienda lo que le queremos decir. Y obviamente siempre con la verdad. Esto es tal vez lo más importante de todo, siempre con la verdad. No podemos para nada engañar a una persona ni a su familia respecto a los resultados o consecuencias de un acto o de un servicio médico. La gente cada día tiene más información. El advenimiento del internet, los medios masivos de comunicación, llámese revista, radio, televisión, periódico, lo que sea, cada día las personas saben más de cuáles son las características de salud y cuáles son los estados de enfermedad. Hay quien llega a requerir un servicio médico casi con el diagnóstico ya de alguna manera integrado por ellos mismos y hay quien incluso con el tratamiento. Ya prácticamente llegan a pedir tal o cual tratamiento. Entonces, si el profesional de la salud no le habla siempre con la verdad y obviamente con la mayor cantidad de explicaciones y de manera sencilla y clara, va de alguna manera en la posibilidad de incurrir en un problema de comunicación. Y esto es un derecho del paciente. Se le tiene que hablar con sencillez,
con verdad y suficientemente explicado cualquier posibilidad de antes y de después del servicio médico que está requiriendo. Y aquí, claro, mientras más está demostrado, plenamente demostrado, que mientras el paciente tenga más información de su enfermedad, se va a cuidar más. O sea, es un doble, porque si yo atiendo a un paciente, le explico adecuadamente lo que tiene, yo voy a tener el beneficio de que él se va a sentir mejor y me va a recomendar. No, este doctor, olvídate. Pero fregoncísimo. Y entonces es como la bolita, ¿no? En donde vamos todos trabajando acorde a estos derechos. Cierto. Muy bien. El derecho número 4, decidir libremente sobre su atención. El paciente tiene la libertad del mundo de decir yo quiero que me haga tal cosa o no quiero que me haga tal cosa. Y aquí este es un derecho que debe ser muy cuidado, digamos, por esa relación entre el médico y el paciente. El médico también tiene que ser muy cuidadoso de cuando el paciente no acepta o no quiere en un momento dado tal o cual procedimiento o tal o cual decisión médica, pues hay que dejarlo siempre asentado por escrito. Que en un momento dado esa negativa o esa petición a veces del paciente sea obviamente razonada dentro de las instrucciones o indicaciones médicas y que en un momento dado a la vuelta pues del tiempo o de algún otro evento no vaya a resultar con que el paciente en un momento dado no acepte que él fue quien tomó libremente la decisión de aceptar o no un procedimiento médico. Entonces, si es un derecho del paciente, tiene que ser bastante bien cuidado y vigilado por el prestador de servicios de salud. Y todas las consecuencias que pueda llevar esta decisión explicadas. Si usted, oiga, el paciente puede decir, y si no hago lo que usted me dice, ¿qué me va a pasar? Pues te va a pasar esto y esto, probablemente, ¿no? Claro. Porque en medicina 2 más 2 pueden ser 5. A mí me pasó un caso muy triste, por cierto, de un hombre de 55 años con datos francos de lesión de un tumor en el recto y no aceptó el tacto rectal. Y yo le dije, entonces a mí mis pacientes me llenan un expediente, me ponen con su puño y letra su nombre, antecedentes y qué es lo que les pasa. Y en el expediente le puse, yo Juanito no acepto el tacto rectal y me lo firmó. Le dije, esto es de veras, señor, es muy serio. Usted tiene que, a los 2 meses regresa y dice, opéreme de una hernia y cuando esté dormido me hace el tacto. Fíjate nada más, que hay que quitarnos también esa tontera de pues la colita es un agujerito más, hombre, que no pasa nada. Y finalmente tenía un cáncer del ano recto, ya muy grande y no se pudo hacer nada. El paciente después ya no se le pudo hacer nada. Pero es la implicación que lleva el conocer que sí, que no y tomar libremente mi decisión. Esto también evita, disculpen el nombre, pero así se llama, la carnicería de parte del médico, en donde le tengo que hacer más. Ey, espérate, tiene un cáncer terminal, ¿qué le estás haciendo? Tiene una falla cardíaca que ya no hay nada que hacer. No, más terapia, medicamentos, sangre, suero. Eso también implica la decisión. Yo no quiero que me hagan ya nada. Por supuesto, ese es en este momento uno de los derechos de los pacientes, el decidir cuando se hace o no se hace algo ya. Vámonos al bisturizazo. Así tiene que ser la vida, movidita, ¿para qué? Para que estés feliz. Si estás quieto, te vas a anquilosar, de veras, yo sé lo que te digo, te vas a anquilosar. Por cierto, hoy ya tuve mi primera clase de spinning, alcancé a dar el 80%, estuvo padrísima mi clase. Y bueno, pues hay que hacernos estos propósitos. Yo ya les dije ante ustedes de corazón a corazón, con todos los que me escuchan, noviembre, para hacer el sprint del triatlón. Lo tengo que lograr, es ahora sí como mi meta para este año. Entonces, tú también ponte tus metas de salud y no hay mejor salud que la prevención. Haz ejercicio, modérate en la forma de comer, baja de peso si estás excedido y sigue las indicaciones de los médicos cuando vayas con ellos. Y bueno, vamos a continuar. Seguimos con nuestro invitado, el doctor Salvador Chávez Ramírez. Él es médico por parte de la Camejal y pues vamos a tener que hacer más programas porque ya ven cómo estamos desmenuzando cada derecho que tiene el paciente. Gracias. Derecho número 5. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado. Una vez que el paciente y la familia ha sido informado por el profesional de la salud de qué es lo que en un momento dado tiene, qué es lo que procede a hacer en tratamiento, cuáles son las posibles consecuencias, el paciente tiene que otorgar su consentimiento de manera escrita.
Es decir, hay un formato o bien dictarle o en un momento dado el paciente escribe todo lo que el profesional de la salud le dijo, que es su diagnóstico, sus posibles tratamientos y las posibles consecuencias. Esto es lo que se llama consentimiento informado. Esto es una garantía del paciente que sabe qué es lo que le tiene y qué es lo que se le va a hacer. Y obviamente para el profesional de la salud una certeza de que está bien informado su paciente. O sea, yo como paciente recibo la información, me convenzo de las opciones terapéuticas que me está dando el doctor, acepto la recomendación que me da el doctor número 1 y le firmo al doctor y yo me quedo con este derecho mío de decidir por cuál opción puedo optar e informárselo así al médico. Exactamente, así sería exactamente la forma de visualizarlo y obviamente con ello esa prueba o esa evidencia entre la relación del profesional y el paciente o la familia de que saben qué es lo que en un momento dado, en qué va a consistir la atención y el servicio para recibir. Ahora, déjenme les digo que a lo mejor en una receta, en el consultorio suena que no es tan delicado, los medicamentos son delicados, pero como que no suena, pero este consentimiento es importantísimo a la hora de una intervención quirúrgica. En Estados Unidos de Norteamérica, en ciertos hospitales hasta hay una obligación de ver un video de la cirugía que te van a realizar, para que no digas que te estoy platicando diferente, que te estoy contando que no. ¿Es esto? O sea, hey, por así decirlo, te voy a reparar de una hernia, voy a utilizar una malla, la posibilidad de rechazo es mínima, pero puede existir la infección. Si se infecta te voy a tener que lavar y abrir y demás, y existe un 1% de posibilidades que te vuelva a salir la hernia, porque en medicina no hay absolutos. Cierto. ¿Aceptas este riesgo? Sí. Fírmele aquí. No, yo no acepto, entonces no te puedo operar. Cierto, efectivamente. Quisiera poner un ejemplo que desgraciadamente vemos con más frecuencia cada vez en la Camejal. El asunto de las prótesis. Esto es muy frecuente. Prótesis de cualquier tipo. Llámese prótesis mamarias que son tan solicitadas cada vez más. Las prótesis de cadera, de rodillas, etcétera. Prótesis ortopédicas. Es frecuente que la gente crea que después de ponerle una prótesis va a quedar perfecto, va a quedar funcional, va a quedar todo muy bonito, va a quedar en un momento dado con todas sus capacidades iguales o mejores. Esto es uno de los grandes problemas que se presentan cuando no se le explica al paciente o a la familia que detrás de poner una prótesis, que es un objeto extraño para el cuerpo, puede haber algunos tipos de rechazos y puede haber algunos tipos de problemas, llámese inflamatorios, de infecciones, etcétera, que de alguna forma afectan la movilidad o la funcionalidad de un órgano. Y nosotros vemos, por ejemplo, en la Camejal, cuando a una persona se le pone una prótesis de rodilla, de cadera y se le dice, usted va a quedar perfecto. Pues no, difícilmente va a llegar a la perfección si detrás de eso no hay un buen programa de rehabilitación física, si detrás de eso no hay semanas, meses, muchísimo tiempo de cuidados, de una serie de tratamientos que son fuera de lo que es la cirugía y fuera de lo que es la responsabilidad a veces del ortopedista o del cirujano y que tiene que de alguna manera el paciente entender que va a necesitar un tratamiento de tiempo y de otras especialidades. ¿Y que cuál sería el objetivo? O sea, no puedo mover mi rodilla, me duele. Bueno, te voy a poner esta prótesis, la vas a poder mover, ya no te va a doler, pero claro que no vas a tener tu rodilla de cuando tenías 20 años. Claro. O sea, como poniendo bien clarito hasta dónde llega. Pero aquí el problema es la falta de información y tratar de convencerte. Sí, opérate, mira, te voy a cambiar y vas a quedar bueno. Olvídate, el hombre biónico te va a quedar pequeño. Sí. Ay, pues sí me animo, doctor. Y luego vienen los problemas. Cierto, efectivamente. Por ejemplo, cuando a una persona ya de edad avanzada se le pone una prótesis de cadera, que es tan frecuente esto por las fracturas de cabeza del fémur, de lo que sea, y que les dicen, usted no se preocupe, en unas semanas usted va a estar como nueva y va a estar corriendo. O sea, no es posible esto, y no es posible, ni si el profesional de la salud se lo dice de broma, no es posible que se hagan esas bromas cuando uno es verdaderamente un profesional, ni tampoco es posible como paciente saber que eso va a suceder cuando uno sabe sus posibilidades y sus limitaciones, ¿no? Hiciste que me acordara de dos amigos que están platicando y uno le dice, oye, ¿y cómo te fue con el doctor? No, es un fregón, pero bueno que es mi doctor. Fíjate, desde antes de entrar a operar me dijo, usted va a caminar lo que ni se imagina en su vida. Y, no, pues sí, estoy caminando como nunca me imaginé en mi vida. Tuve que vender el carro para pagarle.
Vamos a continuar con estos derechos, nos quedan todavía 3 minutos. Vamos a continuar. Sí, derecho número 6, ser tratado con confidencialidad. La información que el paciente le da al profesional de la salud tiene ese carácter de confidencialidad. Solamente a quien el paciente diga se le puede dar la información que éste le proporcione a su médico o a su servidor. Derecho número 7. Antes de esto, espérenme. Déjenme les digo algo. Este suena tan fácil, pero fíjense, les voy a poner el ejemplo de un amigo, Raúl. Me habló, oye, ¿me puedes checar? Sí, cómo no, ya lo chequé. Tienes una hernia, amigo, te tienes que operar. Ah, ok. Al ratito habla una persona. Soy la mamá de Raúl. Oiga, me dice, ¿qué tiene? A ver, señora, discúlpeme, pero ahí tienes tú como médico tener que, yo no sé ni quién es usted, a mí no me dijo Raúl que usted iba a hablar, o sea, no sé realmente quién es, no le puedo dar la información. Es que yo voy a pagar y leer. Pues sí, señora, lo lamento, pero necesito que Raúl, aquí, estando delante de mí, se comunique con usted y él me diga, es mi mamá y quiere saber todo, entonces yo ya podría. ¿Es esa la confidencialidad que debes de uno de tener? Exactamente, esa es exactamente la confidencialidad. Solamente la persona, en este caso el paciente, es el único que puede decir a qué personas se les dice y qué se les dice incluso. Por ejemplo, en los estudios de laboratorio es frecuente, muy frecuente, que uno vaya, se tome la muestra, se le hace el examen y luego manda uno a otra persona por los estudios de laboratorio. Esto es frecuente que se den en un sobre o a veces en la pura hoja sin ninguna seguridad y cualquier persona puede ver un resultado de laboratorio. ¿Qué tal si ese resultado es una prueba de SIDA, por ejemplo, un VIH, y que en un momento dado a quien se le tomó la prueba no quiere en un momento dado que nadie sepa el resultado de su problema o de su enfermedad? Esto es muy, muy delicado a veces y con mucha frecuencia dañan a veces a las personas cuando otra persona se entera de algo que no se debe de enterar, ¿no? Híjoles. Se nos acabó. ¿En qué número nos quedamos, doctor? Nos quedamos en el número 6. Ok. Pero lo importante es que te metas dentro de tu cabeza estos derechos, porque es parte esencial en la actualidad, en este tercer milenio de lo que es la atención médica. Teléfono de la Camejal, por favor. Los teléfonos 36 16 18 01, 36 16 19 62 y 15 62 07 36. La página www.camejal.jalisco.gov.mx, gov de gobierno. El tiempo se nos fue rapidísimo. Doctor Salvador Chávez Ramírez, médico de la Camejal, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dispensado aquí en este programa. Y bueno, pues nos vamos a seguir viendo porque lo vamos a tener programado para seguir aprendiendo más y más y más y conocer derechos, obligaciones y todo lo referente a la Camejal. Muchas gracias. Doctor Gilberto, muchísimas gracias y a toda la gente que nos escuchó, muchísimas gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Jesse en el teléfono, César en cámaras, Rosy en la producción, un servidor Gilberto aquí en la conducción. Que Dios te bendiga.